Era un seal de la Marina asignado a un puesto de vigilancia silenciosa en Gran Mesa. Un hombre con heridas que ninguna armadura podía ocultar y el recuerdo de K9 Bella, perdida en una emboscada 3 años atrás. Liam llegó aquí para completar su misión y superar su dolor. Pero la noche en que la ventisca se tragó el agujero de la montaña, Ranger, su último can, desapareció en la nieve y regresó temblando, cargando un cachorro casi congelado entre sus fauces. Liam aún no lo sabía, pero esa pequeña vida desvelaría un secreto enterrado en la nieve. Una verdad que lo devolvería al dolor que creía haber dejado atrás. Antes de empezar, comparte desde donde nos ves. Y si esta historia te conmueve, suscríbete para más historias de honor, sacrificio y lazos que nunca se rompen. Tu apoyo lo es todo. Un brutal silencio invernal se cernía sobre Gran Mesa. Sus pinos, enterrados en la nieve, se erguían como centinelas congelados bajo un cielo azotado por la tormenta. El seal de la Marina Liam Carter, de 36 años, salió de la cabaña y sintió el aire penetrar su chaqueta de camuflaje. Era un hombre alto, de hombros anchos, con una mandíbula afilada y angular ligeramente sombreada por una barba de 2 días, el tipo de barba que solo conservaba durante las misiones que exigían soledad. Sus ojos, de un azul gélido, inquietos, atormentados, escudriñaban el bosque como lo hacían los soldados mucho después de que la guerra los hubiera abandonado. Liam llevaba su trauma como una segunda piel. El equipo SEAL 2 había sido emboscado hacía 3 años, y las cicatrices en la parte superior de su brazo no eran nada comparadas con la culpa que cargaba. El recuerdo de K9 Bella cayendo del acantilado después de recibir disparos significaba para él. Se suponía que Gran Mesa sería su silenciosa asignación, un puesto de escucha remoto, una cabaña solitaria encaramada sobre kilómetros de bosque cubierto de nieve donde su único deber era monitorear frecuencias de radio encriptadas vinculadas a una supuesta red interestatal de contrabando de armas. La Marina lo llamó trabajo de inteligencia de baja amenaza. Liam lo llamó exilio con un propósito. Dentro de la cabaña, el calor de la estufa de leña se reflejaba en las paredes cubiertas de equipos de comunicación, antenas, routers, modificadores de frecuencia y un pequeño escritorio con mapas fijados bajo la luz de una linterna. Su compañero para esta misión yacía estirado sobre la alfombra. Ranger, un pastor alemán de 5 años asignado del programa SEAL K9. Ranger tenía una complexión robusta, un pecho profundo y un pelaje negro y canela que brillaba al ser iluminado por el fuego. A diferencia de Bella, Ranger tenía un temperamento más tranquilo, más pensador que agresivo. Observaba el mundo con ojos ámbar que siempre parecían medir el riesgo antes de lanzarse. Liam lo respetaba por eso. El trauma también lo había vuelto cauteloso. Esa noche, el viento arañaba las ventanas, haciendo vibrar los cristales cubiertos de escarcha. La tormenta había sido pronosticada, pero la ferocidad en el aire le resultaba personal, como si la montaña quisiera devorar cualquier cosa que vagara sobre su lomo. Liam estaba encorvado sobre el escritorio de la radio, con los auriculares puestos, escuchando estática y pulsos codificados. Nada inusual, solo el zumbido de las máquinas y el ocasional crujido de frecuencias distantes. Su mente vagaba, territorio peligroso para él. Pensamientos sobre Bella afloraron sin invitación. La caída, los gritos, el agua envolviéndola. Cerró los ojos con fuerza. Concéntrate, Carter. Estás aquí para trabajar. Tras él, Ranger levantó la cabeza. Un ruido sordo vibró en su garganta tan débil que Liam casi lo pasó por alto. ¿Lo estás oyendo otra vez, murmuró Liam, quitándose los auriculares. Ranger solo miraba la puerta, con los músculos tensos bajo el pelaje. Llevaba días inquieto, paseando por la cabaña a altas horas de la noche, gruñendo a algo que solo él parecía percibir. Liam lo atribuyó a la tormenta. Los animales solían inquietarse antes de lo peor. Pero esa noche, las orejas de RR crujieron de una manera que despertó los instintos de Liam. Otra ráfaga azotó la cabaña. La nieve silbó sobre el techo. Ranger se quedó de pie, con la cola tiesa, la mirada fija en la puerta que temblaba en su marco. Liam echó mano a su rifle, no porque esperara problemas, sino porque el entrenamiento lo había programado así. ¿Qué pasa, amigo?, susurró. La respuesta llegó en un movimiento repentino y violento. Ranger se abalanzó sobre la puerta. Antes de que Liam pudiera gritar, el pastor se estrelló contra la madera, ladrando una vez, agudo y urgente,
y desapareció en cuanto el pestillo se abrió de golpe. Ranger, Liam salió disparado tras él, sintiendo el frío cortarle los pulmones en cuanto salió. El mundo era un caos blanco y borroso. La nieve le golpeaba la cara como si fueran esquirlas de hielo. El haz de su linterna se clavó en la ventisca, pero Ranger ya estaba envuelto en la tormenta. Liam maldijo en voz baja, hundiendo las botas al avanzar. Ranger, vuelve aquí. Nada, solo el viento. Y el aullido de la montaña. Los minutos se arrastraron como horas. El pulso de Liam latía con fuerza. ¿Por qué corría? ¿Qué oía? Entonces, una forma. Una silueta oscura tambaleándose por la nieve. Ranger, gritó Liam. El pastor emergió lentamente, cabizbajo y agitado. Pero algo en su boca hizo que Liam se congelara a medio paso. Apretado suavemente entre las mandíbulas de Rers había un cachorrito, no más grande que el antebrazo de Liam. Su pelaje estaba tieso por los copos congelados, su cuerpo flácido, un frágil retazo de vida que apenas se aferraba al aliento. El corazón de Liam dio un vuelco doloroso, como el día que Bella cayó. Ranger se acercó y gimió, un sonido que Liam solo había oído una vez en el campo de batalla cuando un compañero caía. El perro colocó al cachorro a los pies de Liam, empujándolo con frenética y temblorosa insistencia. «Dios. Oh, Dios», susurró Liam, cayendo de rodillas. El cuerpo del cachorro era como hielo bajo sus guantes. Sin calor, sin movimiento, solo un leve destello de vida bajo una capa de nieve. Ranger volvió a jadear, dando vueltas en círculos, con la cola baja y las orejas pegadas al cráneo, como si suplicara, como si implorara. Liam abrazó a la pequeña criatura, protegiéndola de la tormenta. No sabía dónde la había encontrado Ranger ni cuánto tiempo llevaba allí afuera, en el frío intenso, pero una cosa estaba clara. Había comenzado una batalla por la vida, y esa noche en Gran Mesa, Liam Carter no estaba dispuesto a perder nada. Otra vez no. La tormenta finalmente había amainado al amanecer, dejando el mundo envuelto en un silencio frío y frágil. Liam Carter permanecía de pie bajo la tenue luz de la cabaña, con el cansancio agobiándole los hombros. Apenas había dormido, pasando la mayor parte de la noche calentando al cachorrito que había rescatado, dándole vueltas a las toallas, devolviéndole la vida a sus patas congeladas, susurrándole palabras de aliento al aire empapado por la tormenta. Fue un milagro que la pequeña criatura sobreviviera. El cachorro, de no más de 5 o 6 semanas, tenía un pelaje suave color crema y una tenue raya gris que le bajaba desde la cabeza hasta la columna. Sus ojos, aunque aún vidriosos por la sorpresa, eran grandes y redondos. Ojos que se aferraban a cada movimiento con frágil esperanza. Ahora, en la quietud de la mañana, la respiración del cachorro había adquirido un ritmo más regular. Liam exhaló aliviado mientras acariciaba su cabecita, pero la paz no duró. Un agudo chillido rompió el silencio, inesperadamente fuerte para un cuerpo tan pequeño. El cachorro se tambaleó hacia la puerta, tambaleándose sobre patas temblorosas. Arañó una vez, 2 veces, y luego otra vez, más frenético, emitiendo ladridos agudos e insistentes. «Tranquilo. Más despacio», murmuró Liam, arrodillándose junto a él. Pero el cachorro seguía presionando la cabeza contra el marco de la puerta, con el cuerpo temblando de urgencia. Ranger se levantó de su lugar junto al fuego. El pastor de 5 años se sacudió el pelaje y se acercó al cachorro, agachando la cabeza. El pequeño ladró con fuerza y luego miró a Ranger con los ojos abiertos, suplicante. Las orejas de Rers se crisparon. Olfateó al cachorro y luego se giró para mirar a Liam con un murmullo bajo y preocupado. «Hay algo ahí fuera», susurró Liam. Ranger no se movió. Simplemente miró la puerta con la seguridad de un soldado. Liam dudó. La tormenta solo había amainado hacía horas. El bosque seguiría siendo peligroso, la nieve profunda e impredecible. Pero el cachorro no actuaba por miedo. Actuaba por memoria. Algún instinto lo arrastraba de vuelta a lo desconocido. Y Ranger confiaba en ese instinto. Liam se ajustó la chaqueta, se colgó el arma por costumbre, y abrió la puerta. El frío lo invadió como una fuerza física. El cachorro saltó hacia adelante, casi cayendo en la nieve antes de recuperarse, mirando hacia atrás como instando a los demás a seguirlo. Ranger pasó trotando junto a Liam, sus patas crujiendo la nieve fresca. «Muy bien, guíame», dijo Liam, subiéndose la capucha.
El camino era lento y brutal. La nieve le llegaba a las espinillas a Liam y los montones de nieve se elevaban como pequeñas montañas. El bosque era una catedral blanca, con ramas que se hundían bajo capas de hielo. Cada respiración enviaba vapor que se elevaba en espirales. El cachorro luchaba valientemente por la nieve, deteniéndose cada pocos pasos para orientarse antes de seguir adelante. Ranger se mantuvo cerca, empujándolo cuando tropezaba. Después de 15 minutos, el cachorro se detuvo de repente. Aplanó las orejas y emitió un suave gemido. Ranger se quedó paralizado a su lado, con los músculos tensos. ¿Qué pasa?, susurró Liam, rodeándolos. Entonces lo vio. Bajo las ramas bajas de un pino, medio enterrada en la nieve, había una guarida poco profunda y derrumbada. Un pequeño grupo de formas yacía inmóvil dentro. El corazón de Liam dio un vuelco. 2 cachorros más, ambos apenas aferrándose a la vida, con sus diminutos cuerpos rígidos y húmedos por el hielo, y acurrucados a su alrededor como si formaran un escudo contra la tormenta, estaba la figura congelada de una perra. Era de tamaño mediano, con el pelaje leonado ahora, estaba cubierto de costras blancas. Tenía los ojos entrecerrados, el hocico cubierto de escarcha y su cuerpo aún se arqueaba protectoramente alrededor de sus cachorros, como si ni siquiera la muerte pudiera soltarla. El cachorro que Liam había rescatado dejó escapar un grito que atravesó el aire inmóvil. Se tambaleó hacia el cuerpo, presionando la cabeza contra el pelaje helado. Ranger bajó la cabeza, hundiendo la cola como si mostrara un respeto silencioso. Liam se arrodilló en la nieve. El frío le atravesaba las rodillas, pero apenas lo sintió. Apartó la nieve del rostro de la madre. Incluso congelada, tenía una fuerza silenciosa grabada en sus rasgos, una que contaba una historia de resistencia, miedo y valentía que él nunca comprendería del todo. Se le hizo un nudo en la garganta. Hiciste todo lo que pudiste, susurró. Revisó rápidamente a los otros cachorros. Estaban débiles, peligrosamente débiles, pero apenas con vida. Apretó los 2 cuerpos temblorosos contra su pecho, metiéndolos dentro de su chaqueta para abrigarse. El cachorro rescatado se subió a su pierna, gimiendo confundido. Ranger se acercó, empujando el brazo de Liam con un suave gruñido, instándolo a moverse rápido. Liam asintió. El tiempo era vida allí afuera. Con una última mirada a la madre caída, aún acurrucada donde habían estado sus hijos, Liam se levantó. Los copos de nieve flotaban a su alrededor como testigos silenciosos. Llevémoslos a casa, dijo con voz ronca. Ranger ladró una vez, corto y firme, antes de guiarlos de regreso a través del laberinto blanco de Gran Mesa. Tras ellos, la guarida yacía en silencio una vez más, su tragedia sellada bajo el interminable invierno. Delante de ellos aguardaban calor, esperanza y otra batalla por la supervivencia. Y Liam Carter, cargando con 3 frágiles vidas en su corazón, sabía que esta lucha no era una que pudiera permitirse perder. La puerta de la cabaña se cerró de golpe tras Liam cuando volvió a entrar, la nieve derritiéndose por sus mangas y goteando sobre el suelo de madera. 3 frágiles cachorros yacían envueltos en mantas cerca del fuego, sus diminutos cuerpos temblando mientras el calor regresaba lentamente a ellos. Ranger montaba guardia junto a ellos, sus ojos ámbar rastreando cada tic como si entendía lo delgada que era la línea entre la vida y la muerte. Pero los pensamientos de Liam ya no estaban en la cabaña. Estaban allí afuera, bajo los pinos, bajo la nieve, donde la perra había dado su último aliento para proteger a sus crías. No podía dejarla allí así. Agarró una pala, se subió la cremallera del abrigo y volvió a adentrarse en el frío. El mundo exterior estaba en silencio, envuelto en una quietud pesada que parecía luto. Liam caminó con dificultad por la nieve, siguiendo su camino anterior. Encontró la guarida exactamente como la habían dejado, el cuerpo de la perra aún acurrucado en la misma arca protectora. Se arrodilló junto a ella, quitándole la nieve de la cara con suavidad. Su figura era delgada, con las costillas visibles bajo el pelaje. Había estado luchando contra la tormenta mucho antes de que se la llevara. De cerca, notó detalles que antes no había notado. El tono dorado de su pelaje, la tenue mancha blanca cerca de su hocico y una cicatriz. Una pequeña pero inconfundible cicatriz en su hombro derecho. Liam se quedó paralizado. Su respiración se entrecortó al recordarlo. Lo golpeó como una granada aturdidora. Bella saltó hacia adelante,
interceptando disparos dirigidos a él durante su incursión de hacía 3 años. Recordó haberla llevado tan lejos como pudo antes de que el acantilado cediera bajo ambos. Recordó la caída, el caos, el río tragándose su cuerpo. Recordó el informe. K9 Bella dada por muerta. La búsqueda de 7 días terminó. Su mano temblaba mientras apartaba más nieve. Fue entonces cuando vio el collar. Era viejo, desgastado por el clima, deshilachado en los bordes. La nieve se había adherido a la hebilla. Liam lo levantó con cuidado, limpiando la escarcha con el borde de su guante. La placa de metal estaba rayada, casi ilegible, pero no lo suficiente. K9 Bella, equipo SEAL 2. Sintió una opresión en el pecho, la respiración atrapada en un punto entre la incredulidad y el dolor. El nombre se sintió como una cuchilla que reabriera una herida que había pasado años intentando cerrar. Bella, susurró con la voz entrecortada. Su cuerpo estaba inmóvil, con los ojos entrecerrados, congelado, no por miedo, sino en un último acto de devoción. Había luchado hasta el último momento. Había vivido mucho después de que el mundo la creyera muerta. Tragó saliva con dificultad y siguió limpiando el collar. Fue entonces cuando notó algo más. Una pequeña tira de cuero atada toscamente en un extremo. No era militar, no era de uso común. Alguien la había reparado. Alguien había intentado protegerla. Liam entrecerró los ojos al ver las tenues letras grabadas a mano en la tira. La familia de Duque, 1076 Homestead. Parpadeó, intentando recordar el nombre. 1076 era un tramo remoto del bosque donde solo vivían unas pocas familias. Una de ellas era conocida por rescatar animales callejeros, carpinteros que vivían casi exclusivamente fuera de la zona. Liam exhaló temblorosamente. Bella no había muerto. Había sobrevivido. Alguien la había salvado. Inclinó la cabeza y buscó la pequeña radio que llevaba dentro de la chaqueta. Cambiando a la frecuencia civil, gritó: «Aquí personal de la Marina en la estación Gran Mesa. ¿Hay alguien en 1076 Homestead? ¿Me copian?» Estática. Entonces, una voz masculina áspera se abrió paso. Cansada, áspera, pero inconfundiblemente humana. «Esta es la casa del Duque. ¿Quién llama?» Liam contuvo la respiración. «Llamo por una perra. Mediana, de color canela dorado, con una cicatriz en el hombro. ¿Estuvo alguna vez contigo?» Una pausa, luego un suspiro, lleno de recuerdos y arrepentimiento. «Oh, Dios. ¿Está viva?», preguntó el hombre. A Liam se le hizo un nudo en la garganta. No lo logró, pero la encontré con cachorros. El hombre tardó un buen rato en volver a hablar. Su voz, cuando regresó, era baja y cansada. «La encontramos hace 3 años. Estaba medio muerta cerca del arroyo. Parecía que había pasado por el infierno. Ya no tenía placa. Simplemente hicimos lo que pudimos». Liam cerró los ojos, imaginándola. Bella, rota, pero respirando, rescatada no por soldados, sino por desconocidos. «Sanó bien», continuó el hombre. «Pero ella nunca quiso quedarse dentro. Siempre huía al bosque. Perros de trabajo. Una vez que pierden a su equipo, no saben dónde está su hogar. La primavera pasada, se quedó embarazada. Entonces azotó una tormenta. Salió corriendo temprano una mañana y nunca regresó. De vuelta. Liam tragó saliva con dificultad. «Gracias por cuidarla. Hicimos lo que pudimos», dijo el hombre en voz baja. Era una chica valiente. La radio se apagó, dejando el bosque en silencio. Liam contempló la figura inmóvil de Bella, con el dolor retorciéndose en lo más profundo de su pecho. Había sobrevivido a la caída. Había sobrevivido a la naturaleza, había encontrado la bondad, se había convertido en madre, e incluso al final había muerto como había vivido, protegiendo a los suyos. Suavemente, con reverencia, Liam excavó en la nieve y la tierra hasta encontrar un lugar de descanso bajo el pino. Levantó el cuerpo de Bella, sintiendo el peso del pasado y la frágil esperanza que había dejado atrás. Después de cubrirla con nieve, colocó su collar en la cima del pequeño montículo. «Estoy aquí ahora», susurró. «Cuidaré de ellos. Lo juro». El viento soplaba suavemente entre los árboles como si se llevara su promesa al silencio blanco. Entonces Liam se giró,
acunando el calor de 3 pequeñas vidas contra su pecho, y siguió a Ranger de vuelta a la cabaña, donde una nueva lucha esperaba. El fuego crepitaba suavemente dentro de la cabaña, proyectando una luz cálida y temblorosa sobre las paredes de madera. Liam Carter estaba sentado cerca de la estufa, con las mangas arremangadas y la frente brillante de cansancio. 3 cachorros dormían en un montón de toallas sobre su regazo, mientras que el cuarto, el más pequeño, descansaba en el hueco de su brazo. Afuera, Gran Mesa yacía congelado y silencioso, pero adentro la vida persistía en frágiles respiraciones. Ranger yacía cerca, su gran cuerpo acurrucado protectoramente alrededor de la pila de mantas. Cada pocos minutos, el pastor de 5 años levantaba la cabeza para ver cómo estaban los cachorros, moviendo la nariz como si contara sus latidos. Liam masajeaba con calor al cachorro más pequeño, Pip, como se había encontrado llamándolo. Pip tenía apenas 5 semanas, una pequeña bola de pelo crema y gris con ojos penetrantes e inquisitivos que parecían demasiado sabios para su tamaño. Incluso débil como estaba, se estremecía al más mínimo sonido. Un crujido del fuego, el susurro de Liam. Chaqueta, el lejano gemido del viento afuera. «Estás escuchando todo, ¿verdad?», murmuró Liam. «Pequeña máquina de sonido». Pip chilló una vez como para confirmarlo. A su lado dormía Willow, la única hembra de la camada, una suave cachorrita blanca como la nieve, con ojos redondos y patitas pequeñas. Incluso dormida, inclinaba su cuerpo hacia sus hermanos como si necesitara a alguien cerca. Ese instinto de ternura, esa necesidad de consuelo, le recordó dolorosamente a Liam Abella. Willow se movió y empujó a uno de los cachorros a su lado. Ese cachorro, Scout, levantó la cabeza al instante, aunque todavía pequeño, su estructura parecía más robusta, con rasgos más definidos y una concentración en sus ojos oscuros que hizo que Liam se detuviera la primera vez que lo notó. Scout reaccionaba rápido, veloz como un rayo, a cualquier sonido o movimiento. Cuando Liam movía una mano, Scout la seguía. Cuando un tronco crujió en el fuego, las orejas de Scout se pusieron alerta ante los Rangers. «Vas a hacer algo especial», murmuró Liam. Scout bostezó y volvió a acostarse. El último de los 4 era Moose, un gran alborotador de manada, panzudo y con el pelaje castaño, hinchado en mechones irregulares. Incluso ahora, de alguna manera, se había caído del montón de toallas y roncaba boca abajo sobre la alfombra. Moose ya se había alejado del calor 2 veces, y Ranger lo empujaba con firmeza, ganándose gruñidos soñolientos cada vez. «Va a ser el mayor dolor de cabeza que hayamos visto», dijo Liam con una leve sonrisa. Ranger resopló en voz baja, lo que Liam interpretó como un asentimiento. Por primera vez en años, la cabaña se sentía viva, llena no de silencio y recuerdos, sino de suaves respiraciones y nuevos comienzos. Sin embargo, la pesadez en el pecho de Liam no se había desvanecido por completo. Su mente seguía divagando hacia Bella, su cuerpo congelado bajo el pino, su collar en la nieve, su pasado marcado por la tormenta, que de repente volvía a sus manos. Tragó saliva con dificultad y se obligó a volver al presente. Los cachorros lo necesitaban. Bella había confiado en él. El destino los había colocado en un lugar seguro, y el destino, por una vez, lo había elegido a él. Los alimentó con una mezcla de leche tibia extraída con una jeringa de goma. Willow bebió con educación, apoyando sus pequeñas patas en la mano de Liam. Scout bebió con agresividad, sobresaltándose con cada trago. Pip dio pequeños y rápidos sorbos. Moose, como era previsible, intentó morder la jeringa. Bueno, más despacio. Liam rió suavemente. El sonido lo sorprendió. Habían pasado meses, incluso años, desde que la risa le brotaba del pecho con tanta naturalidad. Al terminar la comida, los colocó junto a Ranger. El gran pastor se acurrucó a su alrededor, con el pecho subiendo y bajando en suaves y constantes oleadas. Apoyó la barbilla ligeramente sobre el lomo de Moose para evitar que se desviara y usó la cola para sujetar con cuidado a Scout y evitar que se cayera del borde de la manta. «Tienes un don natural», dijo Liam, rozando el pelaje de Rers. Ranger levantó la cabeza. Sus ojos ámbar, normalmente agudos y concentrados, se suavizaron hasta convertirse en algo tierno, casi paternal. Liam sintió que algo se abría en su interior. Sus costillas. «Gracias», susurró, no solo por los cachorros, sino por guiarlo hasta Bella,
por traerlo de vuelta al mundo. Pasaron las horas mientras los cachorros dormían. Liam curó pequeños cortes, recortó el pelaje quemado por el hielo, les limpió las patas y les revisó la respiración una y otra vez. Era meticuloso, a veces demasiado, pero perder a Bella le había inculcado un miedo que aún latía como una vieja fractura. Cerca del mediodía, cuando la cabaña se había calentado por completo, los cachorros despertaron de nuevo. Scout intentó ponerse de pie y avanzar tambaleándose, rápido, confiado, sobreestimándose por completo. Willow corrió tras él, apretando la cabeza contra su costado como recordándole que no estaba solo. Pip se quedó atrás, analizando todo con esos ojos brillantes, escuchando al mundo antes de actuar. Y Moose, ya aventurero, se acercó lentamente al fuego hasta que Ranger lo interceptó con una mirada paciente e indiferente. Moose, advirtió Liam con ligereza. Serás mi muerte. Moose cayó sobre su propia pata al instante. Los novatos del mañana, pensó Liam. Pequeños corazones que no tenían ni idea de que el mundo había intentado llevárselos. Se recostó en la silla, observándolos tropezar por la alfombra en un caos torpe, agitando la cola con una excitación incierta. Algo cálido se desplegó en su pecho, una emoción que no había sentido desde antes de la emboscada, antes de que el río se tragara a Bella, antes de comprender cuánto podía costar un error. Pero ahora 4 pequeñas vidas lo impulsaban de nuevo hacia adelante, y decidió moverse con ellos. Los cachorros dieron una vuelta, se acurrucaron contra Ranger y volvieron a dormirse, sus suaves respiraciones se mezclaban, sus pequeñas patas se retorcían en sueños. Liam estaba de pie junto a la ventana, contemplando el bosque nevado donde Bella había librado su última batalla. Apoyó la mano sobre el cristal, dejando que su aliento nublara el frío dolor. Los mantendré a salvo, susurró. Lo prometo. Y por primera vez desde que Bella nos dictó leyes, se creyó a sí mismo. La primavera llegó lentamente a gran mesa, derritiendo las últimas capas de hielo que se aferraba obstinadamente a los pinos. El cielo, antes un techo gris y magullado, ahora se abría en un azul suave. El agua derretida corría colina abajo tras la cabaña, llevándose consigo los últimos susurros del invierno. Y dentro de esa cabaña, que antes había sido refugio para un soldado herido y una camada moribunda, 4 jóvenes vidas se precipitaron hacia una nueva temporada de comienzos. Scout fue el primero en cambiar. El cachorro, antes frágil, se había convertido en un adolescente delgado y de mirada aguda, con un pelaje canela liso y un lenguaje corporal sereno. A sus casi 5 meses, sus instintos se habían intensificado. Rastreaba cada sonido con precisión, reaccionaba al movimiento en una fracción de segundo y mostraba una concentración que Liam solo había visto en perros de trabajo de élite. El Navy SEAL lo notó durante un paseo de entrenamiento una mañana. Una rama crujió en algún lugar cuesta arriba, apenas audible. Ranger no reaccionó, pero Scout sí, girando la cabeza hacia el sonido, con los músculos tensándose en alerta. «Oyes cosas que nadie más oye», murmuró Liam, agachándose para encontrarse con los ojos oscuros e inteligentes de Scout. «Igual que tú». «Madre», Scout resopló silenciosamente. Serio, listo, disciplinado. Era instinto, legado, linaje. Esa noche, Liam llamó al Centro de Entrenamiento Naval K-9 en San Diego. El adiestrador que respondió, el adiestrador jefe Jacob Hayes, un hombre alto, corpulento, de unos 40 años, con mandíbula cuadrada y voz profunda y firme, escuchó atentamente. Hayes era conocido entre los adiestradores por su serena autoridad y su gentil paciencia con los perros. Un hombre cuyos años de servicio habían forjado una postura de hierro, pero ablandado su corazón. Tras escuchar la historia de Scout, Hayes respondió en voz baja, «Si se parece en algo a su madre, le haremos sitio». Liam sintió un nudo en la garganta. El día que Hayes llegó, bajando de una camioneta azul marino con su uniforme impecable, Scout corrió hacia él sin dudarlo. Hayes se agachó, dejando que el cachorro oliera sus guantes. Cuando Scout apoyó la cabeza contra el pecho del hombre, confiando en él, «Abre, listo», Hayes sonrió. «Tienes un guerrero dentro», dijo. Le dijo a Liam. «Honraremos su origen». Liam asintió, luchando contra la emoción bajo una respiración contenida. Willow fue la siguiente en encontrar su camino. Se había convertido en una pequeña belleza blanca como la nieve, con suaves ojos almendrados. A diferencia de la intensidad de las Scouts,
Willow irradiaba calidez. Rozaba las narices de las demás constantemente, apoyándose en Ranger cada vez que percibía tensión en la cabaña. Su presencia tranquilizadora se filtraba en cada rincón por el que pasaba. Liam sabía exactamente quién la necesitaba. Su madre, Ellen Carter, era una enfermera jubilada de unos 60 y tantos años, con el pelo canoso recogido en una trenza baja y amables ojos color avellana que se habían apagado con años de soledad. Tras la muerte del padre de Liam y cuando su cuerpo ya no le permitía largas guardias en el hospital, se retiró a una pequeña cabaña de madera en Wyoming. A pesar de su resiliencia, el aislamiento había empañado su sonrisa. Cuando Liam llevó a Willow hasta ella, Ellen abrió la puerta con expresión confundida. Entonces Willow dio un paso adelante, presionando su cabecita contra la pierna de la mujer. Ellen exhaló bruscamente como si algo frágil en su interior se rompiera. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Ay, cariño, eres justo lo que necesitaba». Desde ese momento, Willow no se separó de ella. Moose encontró su futuro en un lugar que encajaba con su naturaleza. Había crecido enorme, con hombros anchos, patas enormes, una expresión que siempre oscilaba entre la confusión y la alegría. Tropezaba con todo, chocaba con los muebles y se abalanzaba sobre Liam durante el entrenamiento. Pero Moose era valiente en aspectos importantes. Cuando Ranger ladraba ante un ruido, Moose se paraba frente a los cachorros más pequeños cada vez, con el pecho inflado, inestable, pero decidido. Una familia de un rancho cercano lo adoptó. Una pareja de unos 30 años con la piel quemada por el sol tras largas jornadas en el campo y 2 niños con pecas a juego y risas desbordantes. Moose conectó al instante con los niños, siguiéndolos como una sombra suave y torpe. «Se cree uno de ellos», bromeó el padre. Y tal vez lo era. Moose había encontrado un lugar donde su tamaño y su corazón eran perfectos. Luego estaba Pip, el más pequeño y el más perspicaz. Sus orejas eran demasiado grandes para su cuerpo, sus ojos brillantes y penetrantes, captando los sonidos más sutiles antes que nadie. Cuando Liam tenía pesadillas, destellos de disparos, agua corriendo, Bella cayendo, Pip siempre era el primero en llegar, apretándole el pecho con las patas como si lo anclara. Pip no tenía futuro en otro lugar. Su futuro estaba aquí. La decisión le pareció fácil. «Te quedas con nosotros», dijo Liam una noche. Pip se lamió la barbilla como si ya lo supiera. Ranger aceptó el anuncio con un gesto solemne, digno de un sargento experimentado. El día que Liam llevó a Scout al bosque para su despedida final. Las gotas de nieve se abrían paso entre la tierra blanda. Ranger caminaba a su lado. Pip trotaba detrás, tropezando entre la maleza. Liam se detuvo ante la tumba de Bella, un pequeño montículo bajo un pino que ahora goteaba la lluvia primaveral sobre la tierra bajo la que ella descansaba. Scout se sentó a su lado, con las orejas hacia adelante y la postura erguida. Liam apoyó la mano en el montículo, presionando suavemente la tierra descongelada con los dedos. «Bella», susurró. «Luchaste hasta tu último aliento por ellos. ¿Qué sigue? Yo me encargo». Una brisa se movió entre los árboles, rozándolo como una respuesta silenciosa. Scout se levantó y apoyó la cabeza en la rodilla de Liam. Ranger hizo lo mismo. Pip estornudó y luego golpeó la pierna de Scout en señal de solidaridad. El futuro esperaba. Una foca, un can, 4 cachorros nacidos de la nieve y la supervivencia. Una familia unida por el coraje, el sacrificio y el amor que se niega a morir. A veces Dios envía sus milagros en silencio, no envueltos en truenos ni revelaciones, sino en pequeñas vidas que tiemblan en la nieve. Liam pensó que lo había perdido toda la noche en que Bella cayó. Sin embargo, a través de sus hijos, a través de Ranger, a través de la frágil calidez de 4 corazones palpitantes, la gracia lo encontró de nuevo. Nos recuerda que incluso en las épocas más frías de nuestras vidas, Dios sigue obrando, sigue sanando, sigue iluminando lugares que creíamos insalvables. Quizás tú, que estás viendo esto ahora mismo, estés pasando por tu propio invierno. Soledad, pérdida, una tormenta que no sabes cómo sobrevivir. Si es así, que esta historia te recuerde que cuando todo parece congelado, Dios sigue actuando. Cuando todo parece perdido, el amor sigue encontrando la manera de ser. Y a veces el milagro que necesitas llega en la forma más pequeña y tierna. Si esta historia te conmovió, compártela,
Deja un comentario y suscríbete a nuestro canal para que más personas puedan recuperar la esperanza. Y que Dios te bendiga, proteja tu hogar y te reconforte el corazón hoy, mañana y en cada tormenta que se avecine.